Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Susana Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver la recolección de información. Tenemos que darnos cuenta que debemos de saber escuchar hasta el final, ¿ok? En Proverbios 18:13 nos dice, al que responde antes de oír le es fautidad y aprobio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que escuchar antes de poder decir nosotros algo. Muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando alguien nos busca para poder buscar un consejo, el que le podamos ayudar, ya le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer sin siquiera poder escuchar, porque eso es muy importante. Para poder tener una sanidad adecuada, tenemos que saber cuál es la profundidad del problema del que trae la persona. Veamos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:14, y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Tenemos que tener esa paciencia de poder escuchar, de poder ver cómo la persona se va desenvolviendo para poder sacar su problema y de igual forma nosotros saber cómo poder ayudarnos, porque debemos de saber de dónde viene nuestro aconsejado, qué problemas está arrastrando para nosotros poder ayudarlo. Por ejemplo, hay unos versículos en la Biblia, por ejemplo en Juan 3:4, que habla sobre Nicodemo, de cuando le dice que debe de nacer de nuevo para poder ser un nuevo hombre. Y él le dice, ¿cómo? ¿Debo de volver a entrar al vientre de mi madre? Entonces, ahí Jesús es fuerte con él. ¿Por qué? Porque es una persona estudiada, es una persona que tiene el conocimiento, mas sin embargo él no tuvo mucha tolerancia, a diferencia de Juan 4:7 al 11, que habla sobre la mujer samaritana. A él habló ahí con delicadeza. Entonces tenemos que ver los escenarios de cómo de una u otra manera van envolviéndose para poder hacer las cosas y llegar a la raíz de todo eso, ¿no? Ok, ¿qué clase de datos tenemos que recolectar? Por ejemplo, los físicos, tenemos que ver los patrones de sueño, si están tomando algún medicamento, si llevan alguna dieta. ¿Por qué? Porque muchas de todas esas cosas a veces nos hacen tener niveles de desconcentración, niveles que no podemos estar bien y eso nos está ocasionando problemas. Tenemos que ver las emociones, los sentimientos, los extremos, las orientaciones de una u otra cosa, hacia dónde van las acciones, el comportamiento, los pecados de omisión y por ejemplo los conceptuales, los que vienen siendo los pensamientos, que son las metas, los valores, los deseos, las motivaciones, la historia, lo bueno y lo malo del contexto pasado, más el contexto actual, los fracasos, los problemas y todo ello. ¿Cómo podemos hacer para recolectar una muy buena información? Hay que hacer preguntas apropiadas, preguntas específicas. Hay que evitar preguntar las preguntas confusas. Tenemos que ser así muy directos hacia lo que queremos preguntar para lo que sabemos, queremos saber escuchar, perdón. Entonces tenemos que evitar hacer juicios, tenemos que evitar juzgar a la gente por lo que hace, que sabemos que está mal, pero no podemos estar juzgando. Tenemos que marcar las áreas de importancia para hacer unas preguntas a futuro y llevar como un control de todo ello para poder tener una afirmación más adelante. Tenemos que observar el semblante de la persona, la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el cuerpo te dice todo. Tenemos que ser cuidadosos para poder interpretar lo que la persona nos quiere decir y no decir las cosas incorrectamente. ¿Cuáles son otros métodos? La información de personas, las perspectivas que tenemos de esta persona, de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan saber, la observación fuera de la sesión de nuestro aconsejado, qué es lo que hace, qué es lo que no está haciendo de lo que nosotros tenemos el plan conforme a esta persona. Tenemos que registrar conversaciones en casa. Por ejemplo, muchas de las veces, si ellos tienen algún problema,
ya sea con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con quien sea. A veces es bueno, por ejemplo, poner un, este, un teléfono para poder grabarse sin que la otra persona se dé, para que esta persona se dé cuenta en lo que está fallando, cómo se ve, porque muchas de las veces no decimos, no, es que yo no hablo golpeado, yo le hablé bien, pero no podemos ver. Entonces, el poder vernos en video nos va a ayudar a abrir nuestro horizonte hacia todo ello. Tenemos que escuchar las oraciones, tenemos que hacer la tarea de recolectar los datos para poder ayudar a esta persona para que todo esto pueda estar mucho mejor. La importancia de escuchar es necesario. Si leemos Proverbios 20:25, vamos a poder ver en este versículo esa parte de lo que estamos hablando, porque es una demanda de autocontrol. Hay que estar pendientes y que no echen la culpa del uno del otro. No puedo, me falta capacidad, es demasiado, que tengo una mentalidad de víctima, porque eso no es real. Muchas de las veces las enfermedades vienen a través de lo que nosotros vamos pensando. No podemos dejarlos caer en una desesperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos formó con mucha espíritu de valentía. Entonces tenemos que ver la disposición de ellos en todo momento. La importancia de escuchar son los hábitos en los que se pueden, tenemos que evitar interrumpir, tenemos que evitar sacar conclusiones, tenemos que evitar que nuestra mente esté divagando, tenemos que no hacer cosas que distraigan a la otra persona, que no estemos desperdiciando el tiempo y que no tenga ninguna duda de lo que tenga que preguntar. ¿Cómo debemos de interpretar las ilustraciones? Bueno, hay muchos versículos donde a continuación lo vamos a poner en Primera de Samuel de 1 al 12, donde habla sobre lo de Ana. Entonces, son muchos versículos que ya ustedes en casa pueden irse explorando uno por uno para que puedan ver cómo se va desarrollando todo esto y cómo de una u otra forma todo esto te va a ir ayudando a poder interpretar cuál es lo que tu aconsejado necesita, qué es lo que requiere, y que de una u otra forma lo más importante es que tenemos que saber escuchar a nuestros aconsejados para saber qué es lo que les tenemos que decir. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos es muy fácil decirles ya la solución cuando ni siquiera sabemos el concepto ni la realidad de las cosas. No podemos olvidar que lo más importante es saber escuchar, no oír, y escuchar con nuestro corazón. Eso nos va a hacer la diferencia de todo lo que tenemos en adelante, ¿sale? Les deseo un bendecido día, agradeciéndoles que me hayan escuchado y que esto pueda haber servido mucho para muchos de ustedes. Gracias y hasta luego.